Bueno, pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a quienes se acompañan a este webinar AJAL número 15. Ya estamos en el webinar número 15, Ecología Integral y Desarrollo Sostenible. Agradecemos a todos su presencia, a quienes se conectan hoy y quienes están escuchando la transmisión por nuestras redes sociales. Este evento es organizado por Centro Educativo Centro AJAL, Educación para el Desarrollo Sostenible. El Centro AJAL está comprometido con la promoción, estudio y divulgación de la responsabilidad social y la educación para el desarrollo sostenible. En ese sentido, llevamos a cabo acciones de formación y capacitación, pues orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que nos permitan formar integralmente a los alumnos y alumnas en temas de desarrollo sostenible. Parte de nuestro programa de formación, pues comprende, entre otras muchas actividades, los webinars mensuales denominados Webinar AJAL, que se lleva a cabo los miércoles de la tercera semana de cada mes. Pues hoy contamos con la presencia y el honor de la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestra en bioética por la Universidad de Anáhuac. Cuenta además con formación en atención médica prehospitalaria, tanatología, doctrina social de la Iglesia y estudios de sexo, género y persona. Es fundadora y consultora de SECOBI, Servicios de Consultoría en Bioética y Ética Clínica. Profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Actualmente es editora en jefe de la revista Medicina y Ética. Durante 15 años fue profesora investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, México, donde desarrolló líneas de investigación en bioética clínica, derechos humanos y bioética contemporánea. Asimismo, fundó un grupo de estudios sobre el pensamiento del Papa Francisco y magisterio eclesial, con producción académica y webinars sobre temas sociales y contemporáneos. Es autora de 3 libros, coordinadora de 5 obras colectivas y autora de más de 30 artículos científicos y más de 20 capítulos de libro. Entre sus publicaciones destaca Bioética, ¿para qué? Y Bioética de la Inteligencia Artificial. Esta última con coautoría con José Soros. Cuenta con experiencia en bioética clínica adquirida en la Cleveland Clinic y en diversos comités hospitalarios de bioética en México. Además, forma parte del grupo de frontera tecnológica del CELAM, donde participó en la elaboración del documento La inteligencia artificial, una mirada pastoral desde América Latina y el Caribe. Pues es un honor tenerla entre nosotros este día. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola Diego, muy buenos días a todas y Diego, muy buenos días, eres el único hombre, así que me dirijo a ti en singular. Ajá, Gracias, pues gracias, gracias, pues qué gracias por bueno. esta invitación. Sí, qué bueno contar con usted, doctora, y contar también con todo el público. Aquí sí, justo se ve que presencia femenina muy interesada en este tema y pues da mucho gusto. Bueno, pues el webinar del día de hoy tiene como título La ecología integral y el desarrollo sostenible, lo cual va suscitando algunas como preguntas, ¿no? ¿Qué es la ecología integral? ¿Qué elementos debe contener la ecología para ser verdaderamente integral? ¿Y qué tiene que ver la ecología con el desarrollo sostenible? Pues sin más preámbulo, pues cedemos la palabra a usted, doctora, para que nos ilustre. Muchas gracias. Al contrario, Diego, muchas gracias a ti, gracias al Centro Ajal, gracias a Sofía por la consideración y por la invitación para compartir pues este tema que pareciera que el término de ecología integral es un término relativamente novedoso, pero en realidad no es sino otra manera de hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Así que pues no es tan novedoso el tema, las preocupaciones, aunque últimamente pues obviamente la degradación medioambiental pues sí es más evidente y sí nos ha urgido a un llamado mucho más activo y a un involucramiento también pues mucho más cercano. Me da gusto ver rostros nuevos, pero también rostros conocidos, ya también ahí con las personas, con Lucy que está acá, con Maribel que está acá y Jessica, si no recuerdo mal, habíamos compartido ya alguna sesión también previamente en algún curso de AJAL y todas las personas que nos están siguiendo, pues bienvenidas, muchas gracias nuevamente a Centro AJAL por la invitación.
Pues bien, el tema, como ya bien dijo Diego, el tema que yo quisiera compartir con ustedes es ecología integral y desarrollo sostenible, que como ven ustedes son dos términos que, repito nuevamente, pareciera que en un inicio surgen separados el uno del otro, pero en realidad hay una continuidad de eso que hemos llamado desarrollo sostenible. Antes desarrollo humano integral, luego desarrollo sostenible y hoy en día el término que utilizamos más frecuentemente es ecología integral. Y lo hemos incorporado porque como también pues muchos de nosotros sabemos, independientemente de nuestras preferencias o independientemente de nuestros gustos, pues en realidad el término de ecología integral, la persona que lo retomó y que lo relanzó al mundo fue el Papa Francisco en el año 2015 con su encíclica Laudato Si'. Entonces, él hace referencia no solo a un tema meramente ecológico, sino a un tema que nos conecta a los seres humanos con la ecología y que hace que la tierra, que la ecología, que el entorno, que lo que él llama casa común, antes McLuhan lo había llamado la aldea global, pues sea algo no solo que debamos cuidar por mandato, sino que sea algo en lo que veamos reflejado una dimensión trascendental que de alguna manera nos conecte a nosotros como personas con esta dimensión también trascendental que tenemos al momento de entendernos como seres integrales. Entonces, parto del concepto que el Papa Francisco desmenuza en esta maravillosa encíclica del año 2015, Laudato Si', disponible gratuitamente en internet, en el portal de Vatican.va, y la pueden ustedes descargar si no la han leído. Les recomiendo que regresemos a ella porque el sentido que el Papa Francisco da a la ecología integral parte fundamentalmente de una afirmación que va de inicio a fin de la Laudato Si', que es todos estamos necesariamente interconectados unos con otros. Es decir, todo está interconectado refiere a la idea fundamental de que entonces el cuidado de la casa común no es solo el cuidado del medio ambiente, sino es el cuidado también de nosotros mismos, es el cuidado de nosotros hacia las personas que nos rodean y también responde a una relación de cómo queremos nosotros vivir, la relación fundamental con algo o alguien, y aquí ya cada quien tiene la libertad y la capacidad para discernir si es un qué o es un quién, con algo o alguien que es nuestro principio y nuestro fundamento, diríamos, ¿no? Que es el creador, que es esta fuerza o esta energía o este elan vital, si nos queremos ver muy filosóficos, que responde al origen de todo cuanto existe. Entonces, tomando en cuenta esta primera afirmación, que repito, se va a repetir en cada apartado de la encíclica Laudato Si' y hasta el final para hacer como una especie de cierre circular de la afirmación inicial a la afirmación final del Papa Francisco, todo está interconectado. Atendiendo a eso, la ecología integral, digamos que se refiere a esta entonces relación que establecemos con cuatro ámbitos fundamentales. El primero de ellos es con nosotros mismos, el segundo con el entorno, por supuesto, con la casa común, el tercero con nuestro creador o con este ámbito de trascendencia, sea en lo que sea que creamos, ¿eh? No necesitamos ser estrictamente religiosos y estrictamente cristianos o católicos para creer que existe un origen de todo cuanto existe, un Dios, una energía, un universo, una fuente infinita, llamémosle como nosotros queramos, pero hay algo que nos originó en un principio y finalmente la relación que establecemos con, bueno, con nosotros, o sea, con nuestro propio autocuidado, ¿no? Entonces es con nosotros mismos, con los demás, con la creación, con, o bueno, la casa común, ¿no? Y con el creador. Entonces, esta ecología integral va a hacer referencia a estas cuatro dimensiones. Voy a ir mencionando un poquito de cada una, obviamente tratando de exhortar a la lectura completa de esta encíclica, pero si no, pues por lo menos que nos quedemos con la idea de que la ecología integral apunta a estas cuatro dimensiones. La primera de ellas yo le he llamado creatural, no, no, el Papa Francisco no la llama así, en Laudato Si', pero yo le he puesto el nombre de la dimensión creatural, es decir, recuperar una dimensión que nos sitúa como criaturas, pero al mismo tiempo como co-creadores de algo más. Nosotros no solamente estamos custodiando esto que llamamos casa común y tenemos la responsabilidad de custodiarlo, sino que además tenemos la responsabilidad de ser
co-creadores, es decir, de preocuparnos no solo de que se conserve, sino de que se regenere aquello que ya se ha gastado por el uso natural que tiene. Y esto al mismo tiempo nos sitúa en una actitud en donde nosotros como criaturas sabemos que somos finitos, provenimos de una fuente infinita, pero sabemos que somos finitos y eso nos provoca pensar en que un día vamos a morir, que un día vamos a enfermar, que un día vamos a perder capacidades que hoy en día tenemos, lo cual nos pone en contacto con nuestra propia fragilidad y con nuestra propia vulnerabilidad. Entonces, si queremos retomar el concepto de una ecología integral, qué mejor que sentir que esa casa común en la que habitamos es igualmente vulnerable como nosotros somos vulnerables como personas. Todos nos hemos sentido mal y todos hemos experimentado en algún momento, quizás algún momento de crisis psicológica, emocional, física, de salud, etcétera, y que nos pone en contacto con la capacidad de que un día nuestra vida se termine. Entonces, en el momento en que retomamos esta relación con algo que no se va a terminar en contraposición con nosotros que fuimos creados y que sí nos vamos a que sí va a haber un fin para nuestra propia vida, pues entonces estamos recordando que no somos los creadores y que por lo tanto no tenemos la capacidad para regenerarnos a nosotros mismos, sino que esa capacidad está en alguien más. Entonces, la primera de las dimensiones que tienen que ver con la ecología integral, el poner tu mirada en algo más que te sobrepasa y que te dio origen a ti y a todo cuanto existe. Una segunda dimensión que yo le he llamado la dimensión relacional, que es esta relación de ti mismo, de tu vida, de tu historia, de quién eres, ¿no? En relación con los demás, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en la construcción de los vínculos que tenemos con las demás personas? Porque aunque queramos ser ermitaños y irnos a vivir a una isla nosotros solos o a una montaña, pues la realidad es que tarde o temprano vamos a entrar en contacto con los demás y a lo mejor sin quererlo, porque nuestra misma naturaleza es una naturaleza relacional. Estamos hechos para las relaciones sociales. Eso no quiere decir que todas las relaciones sociales sean necesariamente bonitas y fluyan bien y armónicamente. Más bien eso nos expone a constantes, sí, encuentros profundos con las personas, pero también desencuentros profundos que nos dañan, que nos exponen, que generan grietas en nuestra vida y en nuestra historia. Pero la parte de que apela a una ecología integral implica el entender que todos estamos viviendo en el mismo lugar y que todos compartimos la casa común. Entonces, esto nos pone en una dimensión en donde resulta que es necesario regresar a mirarnos unos a otros, regresar a esta interpelación que ya Levinas había propuesto como el origen de toda pregunta ética, ¿no? La mirada, el rostro del otro, voltear a ver al rostro del otro, que al final del día me caiga bien o me caiga mal, comparte el mismo espacio en donde yo estoy habitando y ambos tendríamos que estarnos preocupando por conservarlo de la mejor manera posible, pero también implica y esto implica ir más allá de las simples apariencias, implica recuperarnos unos a otros en nuestras narraciones, en nuestros relatos, en esa historia de vida que a veces metemos debajo de la alfombra porque nos pudiera parecer un tanto caótica o muy dolorosa, pero que ahí es en donde se teje esta sociabilidad que tenemos de unos con otros, y ahí es en donde el Papa Francisco se atreve a afirmar que estamos interconectados unos con otros. A veces pensamos que una persona en Taiwán no tiene nada que ver conmigo, y si en algún momento tenemos alguna duda sobre la interconexión de realidades, bastaría con recuperar el cómo surgió el COVID en Wuhan, en China, y de pronto a los pocos meses ya estaba expandido por todas las partes del mundo, ¿no? Entonces es en esa historia común y compartida que nos hermanamos unos con otros y que podemos entender que este espacio es de todos y no solamente mío. Pero también implica necesariamente una reflexión sobre el
lugar físico que ocupamos en el mundo y las consecuencias que tiene el ocupar un lugar, un espacio y un tiempo en específico. Es decir, una resignificación de nuestro cuerpo, de nuestra corporeidad, de lo que consumimos, de los cómo consumimos las cosas que están ahí para ser ofrecidas, para ser usadas, para ser compradas, para ser reutilizadas, etcétera. El cómo nos relacionamos y cómo cuidamos nuestro cuerpo como esa envoltura que nos presenta frente al mundo y que nos permite interactuar con el mundo, ¿no? Es decir, estamos en una dimensión en donde nuestro cuerpo no es solamente una imagen, sino que es un vehículo que nos pone en comunicación con nosotros, un vehículo que nos dota de un nombre, de una presencia física y que esa presencia física va a tener ciertas implicaciones. Entonces aquí se trata en esta dimensión de ser capaces de afirmar la vida en general, ¿no? Y por vida me refiero a los muchos tipos de vida que existen, me refiero a la vida, sí, de la humanidad, de la comunidad, a la vida propia, pero también recuperar el sentido y el significado, incluso de esa permanencia en el espacio y en el tiempo físico, de otras formas de vida, la forma vegetal, la forma animal y tal vez, ¿por qué no?, pensar en otras formas de vida que también coexisten en no solamente en nuestro universo que conocemos y que hemos estudiado, sino quizás también en otras partes que todavía no somos capaces de percibir y menos aún de estudiar. Entonces es entender que hay otras personas y que hay otras formas de vida y ser capaces de relacionarnos con ellas de una manera horizontal, no vertical, porque parte de los problemas que hemos tenido de por qué hoy tenemos las degradaciones medioambientales y los daños a los ecosistemas que tenemos, ha sido por un falso entendimiento de nuestro lugar en el mundo. Cuando la dimensión relacional nos coloca en una relación justa y equitativa con otras formas de vida, entendemos entonces que tenemos que respetar a otras formas de vida y no someterlas para ser usadas por nosotros. Esta filosofía antropocentrista con la que hemos crecido, muy propia del Renacimiento y que heredamos hasta nuestros días gracias a las corrientes y a los filósofos modernos y contemporáneos, pues en realidad ha dado por resultado un abuso y una degradación importantes que hoy nos están provocando problemas de salud también a nosotros como personas. Entonces, si retomamos la dimensión relacional, podríamos llegar a afirmar que cada vida tiene su propio lugar y cada vida tiene que ser respetada en su propia dimensión y en el lugar que le corresponde. Es respetar todas las formas de vida como también rostros y cuerpos que ocupan un lugar igual que nosotros ocupamos un lugar. Y la tercera, bueno, no y, más bien, la tercera de las dimensiones, recordemos que son cuatro, la tercera de las dimensiones yo le llamo de la respectividad. Y tiene que ver con esto que estábamos hablando de la relacionalidad y tiene que ver con la afirmación que les comenté que está de inicio a fin en la Laudato Si, sobre todo está interconectado. La respectividad implica entender que si todo está interconectado, las crisis que vemos hoy que nos están afectando a los seres humanos en las últimas semanas, ahora el brote de ébola, de inicio de año, los conflictos armados que tenemos de polo a polo del nuestro planeta, los discursos exacerbados de odio, las olas de nuestros hermanos migrantes que cada día no solo son más, sino que sufren más afectaciones, los cambios climáticos tan drásticos, ¿no? Y etcétera, muchos otros problemas que tenemos, la miseria, el hambre, la pobreza, etcétera, pues en realidad no son sino la misma crisis que nuestra casa común está viviendo. Es decir, el Papa Francisco afirma en Laudato Si que no hay dos crisis, ni tres, ni cuatro, ni 20, aunque pareciera que a veces vivimos en esta especie de mundo en policrisis, ¿no? Más bien hay una sola porque todo está interconectado. A veces las olas de pobreza, las olas de miseria, las olas de migrantes también tienen que ver con cuestiones medioambientales, con degradaciones medioambientales. Entonces, entender que no hay una crisis acá y hay otra crisis acá y que cada quien tendrá que responder como pueda, sino entender que todos formamos parte de todas las crisis
porque hay algo que directa o indirectamente hemos hecho socialmente que está repercutiendo medioambientalmente. Pero esta crisis medioambiental también está generando nuevas crisis sociales. Entonces no hay dos crisis, es una sola crisis y son las dos caras de la misma moneda, la crisis social y la crisis medioambiental. Entonces, de ahí que nos viene el llamado urgente, no solamente por recuperar una dimensión en donde sintamos nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad que nos conecte con un creador o con una trascendencia, sino también de experimentar que este cuidado de nuestra casa común que compartimos los seres humanos, pero que también en él hay otras formas de realidad, pues pasa por ciertas actitudes. No se trata de un discurso romántico y vacío de cuidar la casa común y ser medioambientalmente responsables, sino se trata también de procurar situaciones o estructuras que fortalezcan o que faciliten mejores estructuras de justicia social, porque la justicia social, las desigualdades sociales también vienen provocadas por la falta de alimentos, por la falta de acceso a entornos libres de contaminación, etcétera, por construcción de lazos de fraternidad, por la recuperación del rostro de nuestro hermano, nos caiga bien, nos caiga mal, repito, sea de la nacionalidad que sea, de volvernos a sentir uno con el otro, y eso es algo importante por el que también pasa el cuidado de la casa común, de la educación para la paz. Y digo educación, o podría decir también cultura, y no digo necesariamente de la construcción de la paz, porque para construir la paz necesitamos educarnos en la paz. Y la educación apela más a actitudes que a conocimientos. Entonces, reconstruirnos, reconstruir nuestros tejidos sociales, reeducarnos, tener nuevas miradas de lo que la paz implica, de que primero es necesario recuperar nosotros nuestra paz con nosotros mismos para poder reconstruir la paz hacia las otras personas, pasa también necesariamente por desear, no siempre se lleva a cabo, pero al menos tener la intención de esas intenciones ardientes que de repente tenemos en nuestros corazones, de que haya más lazos solidarios entre nosotros, de que no seamos indiferentes frente al sufrimiento de alguien que vive a kilómetros de distancia, de que nos encarguemos de la realidad y no solo carguemos con la realidad, ¿no? Y también pasa por, obviamente, sembrar esperanza, porque creo que uno de los mayores males que tenemos en nuestro tiempo que ha provocado muchos estallidos sociales, mucho descontento y grandes atentados contra la dignidad humana, ha sido que hemos o que estamos sumidos en una gran desesperanza, por muchas razones. La verdad es que razones para desesperar no nos faltan, ¿no? Hay muchas. Pero razones para esperar, esas hay que encontrarlas, esas hay que escarbarlas, esas hay que construirlas, esas hay que sembrarlas para que en su debido tiempo den los frutos que estamos deseando. Y eso nos toca a nosotros. Entonces, no es simplemente cuidar la casa común y volvernos ambientalistas, significa recuperar esa casa común como un lugar en donde yo también puedo desplegarme, pero que si está dañado, yo tampoco puedo cuidarme en ese ambiente, así como los demás tampoco podemos cuidarnos en ese ambiente. Entonces, la dimensión de la respectividad implica reconocer que en cada cosa, en cada forma de vida con la que entro en relación, hay también una especie de recordatorio de esa trascendencia, de recordatorio de la dignidad humana, de recordatorio de la justicia social, de la esperanza comunitaria, de la fraternidad, etcétera. Y la cuarta de las dimensiones que implica la ecología integral es con uno mismo, es decir, esto que hemos llamado el autocuidado, que implica el retomar en primera instancia, retomar la paz contigo mismo y que implica el cuidado de tu salud, no solamente física, sino también psicológica y espiritual. El ser capaces de decantar nuestras emociones, el ser capaces de manejarlas, de identificarlas, de relacionarnos con las otras personas, no desde un lugar de conflicto, sino desde un lugar de construcción de paz, no desde la herida y el dolor, sino desde la cicatriz que quedó una vez que fuimos capaces de sanar nuestras heridas. Entonces, implica una actitud de interiorización y de autorreflexión. Quizás hoy en día más que en otros tiempos, esta capacidad la tenemos
muy mermada y muy sesgada por el auge de las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, por las redes sociales. Y la verdad es que pareciera que la replegamos, ¿no? Pareciera que la tenemos ahí como, bueno, sí, sí sé que tengo que tener un espacio de autocuidado, de recuperación, de sanación, de paz y de equilibrio, pero no tengo tiempo para eso porque tengo que mandar 75 correos en este momento, ¿no? Y pareciera que a veces eso va quedando como relegado, relegado, o sea, lo reconocemos, pero no lo atendemos. La ecología integral no puede construirse y no puede ser integral si no apela a todas las dimensiones del ser humano. Y una dimensión fundamental del ser humano es la espiritualidad, es la psicología, ¿no? Es la afectividad en el manejo de nuestras propias emociones. Entonces, creo que también estas cuatro dimensiones nos hablan de una interconexión entre ellas. De nada nos sirve recuperar la dimensión creatural si en mi dimensión relacional estoy fallando. De nada me sirve la dimensión del respeto por las formas de vida cuando yo mismo no me estoy respetando a mí mismo en mi interioridad, no estoy cuidando mi espiritualidad, no estoy cuidando mi psicología, no estoy cuidando mi corazón, mi mente, ¿no? Diría el Papa Francisco, tu mente, tus manos y tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, estas cuatro dimensiones están interconectadas. ¿Qué implica vivir cada una de ellas o hacia dónde nos conducen, nos llevan? ¿Cuáles son los derroteros a donde caen estas cuatro dimensiones? Bueno, la dimensión creatural para poder recuperarla en un mundo tan vertiginoso como en el que vivimos y tan ruidoso como este que tenemos hoy en día, pues lo primero que habría que hacer es pausar, ¿no? Pausar para dejar cabida a este surgimiento y experiencia de nuestra propia vulnerabilidad. Muchos de nosotros hemos aprendido a recuperar esta dimensión gracias a problemas de salud importantes que nos han pausado. ¿Por qué esperar a que venga un problema de salud? ¿Por qué no hacer pequeñas pausas diariamente para que en ellas nos empiece a resurgir el deseo de reconectarnos, el deseo de volver a retomar esta actitud que dio origen realmente a todo el pensamiento humano, que es la actitud de la admiración, del develamiento, de volver a ver aquello que te circunda con ojos nuevos, ¿no? Y que te coloca en una situación de humildad, de reconocer que hay realidades que te sobrepasan, de reconocer que no tienes el control sobre todo, pero también de reconocer que hay algo o alguien más grande que tú, ¿no? Ese ser que te originó y que originó todo cuanto existe. Repito, llámale como quieras, no tienes que ser una persona religiosa para ser una persona espiritual y para recuperar tu dimensión creatural. Entonces, cuando te sabes criatura, te sabes humilde, te sabes poco capaz, te sabes finito y eso te lleva a recuperar y a entender que en todo cuanto existe existe el sello de un creador, ¿no? Llámale como quieras llamarle. La dimensión relacional te lleva a actitudes cuando recuperas el rostro del otro, cuando recuperas una narración, cuando te sientas y escuchas, cuando entiendes que el mismo lugar lo ocupa el de al lado también y que tenemos una corresponsabilidad unos con otros, pues te lleva a actitudes de generosidad, de confianza, de construcción, de fraternidad. Recordemos tiempo después, 5 años después de Laudato Si, el Papa Francisco publica Fratelli Tutti. Y en Fratelli Tutti habla de lo que es la fraternidad y la propone, retomando la parábola del buen samaritano, como el hacerse prójimos con el otro. El prójimo hemos creído que es la persona que tengo al lado, cuando en realidad el prójimo somos nosotros a medida que nos aproximamos al otro que tengo al lado de mí, ¿no? Entonces es recuperar el sentido de pertenecer a una comunidad, de no estar aislados del mundo, sino de que todas mis acciones repercuten en otras personas de manera positiva o de manera negativa. Pero también es recuperar el sentido de responsabilidad y el sentido de solidaridad, es decir, tenemos una corresponsabilidad de cuidar la casa común, pero tenemos una corresponsabilidad de cuidarnos unos a otros y de favorecernos las condiciones que puedan hacernos florecer plenamente como humanos. Entonces, tenemos también una responsabilidad, no nos olvidemos, y de eso va también el desarrollo sostenible para con las generaciones futuras. Una de las máximas preocupaciones de la bioética ha sido el medio ambiente, ha sido qué le vamos a heredar a las generaciones futuras. Entonces, también cuidar lo que hoy tenemos para que alcance a generaciones futuras es un deber y es una responsabilidad que tenemos cuando entendemos que estamos relacionados unos con otros.
Y por su parte, la dimensión de respectividad, pues tenemos entonces cuando entendemos que hay que cuidar, que hay que proteger otras formas de vida, pues tenemos entonces esta idea de que el trabajo no es simplemente un lugar a donde voy y me siento 8 horas diarias, sino en primer lugar el trabajo tiene que ser fuente de transformación personal y comunitaria. Es decir, la generación de un trabajo intelectual, artesanal, manual, operativo, procedimental, etcétera, genera en primer lugar un sentido de pertenencia, pero también en segundo lugar genera cultura. Y la cultura, no nos olvidemos que es la forma que se va metiendo dentro de nosotros, con la que vamos comprendiendo el mundo. Si yo genero una cultura de violencia, pues tendré acciones violentas. Si yo genero una cultura de respeto por las formas de vida diversas, tendré una cultura de respeto, de tender lazos, de pacificación y eventualmente de paz, ¿no? Etcétera. Entonces, el trabajo como medio de realización personal, pero también como medio de transformación del mundo. Queremos transformar las estructuras que hoy no nos gustan, trabajemos por transformarlas, pero trabajemos de manera respetuosa con otras formas de vida y con otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Y por último, en la dimensión con uno mismo, pues está el cuidado del espacio personal, el cuidado de tus dimensiones físicas o biológicas, ¿no? Emocionales, psicológicas, sociales, ¿no? El regresar a esta centralidad de tu propia dignidad y del valor que tiene tu propia dignidad y la dignidad de los demás como personas y a tratar de equilibrar. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es cómo equilibramos, cómo malabareamos todas las pelotitas de aquello que somos, cómo malabareamos nuestro tiempo personal, cómo lo balanceamos con el tiempo familiar, cómo lo balanceamos con el tiempo profesional, cómo lo balanceamos con el tiempo social. Y ese es el gran reto de nuestras vidas. Habrá días que se nos pase más hacia un lado de la balanza que hacia el otro, pero en la medida en que retomemos también nuestro centro y nuestro equilibrio, podemos estar también bien con los demás, con el creador o con un otro, ¿no? Y por supuesto, entendiendo que vivimos todos interconectados en la misma casa común. Esto con respecto a la ecología integral, que como les dije es el término, digamos, moderno o contemporáneo, actual, con el cual nos estamos refiriendo a aquello que antes se llamó de muchas maneras distintas, que si vemos un poco cómo se ha llamado el tema del desarrollo sostenible a lo largo de la historia, pues para llegar al desarrollo sostenible tuvimos que pasar por varias otras nociones. Por ejemplo, el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano propuesto por las Naciones Unidas para la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, que hacía referencia pues, a un poco cómo le hacemos para generar condiciones para que todas las personas tengan acceso a, por ejemplo, servicios de salud, a, por ejemplo, condiciones de trabajo dignas, a, por ejemplo, un techo, a, por ejemplo, una familia, un sostén familiar, ¿no? Etcétera. ¿Cómo lo hacemos para que las personas tengan acceso a una vida mejor? Ese es el desarrollo humano. Pero luego vino al desarrollo humano, le pusimos otros dos adjetivos en la historia que en realidad marcaron un hito importante en su momento con Pablo VI, con la promulgación de la encíclica Populorum Progressio en el año 67, en donde a este desarrollo humano se le puso el adjetivo de desarrollo humano integral y solidario, y se quedó así marcado en toda la doctrina social de la Iglesia, porque, y creo que nos da un matiz también bien importante que no podemos obviar, que tiene que ver con estas cuatro relaciones de la ecología integral, que es el hecho de que el desarrollo humano, para ser desarrollo humano, tiene que permear en todas las dimensiones de la persona, ¿no? Que ya vimos física, biológica, psicológica, pero también hay la dimensión histórica, pero también está la dimensión afectiva, ¿no? Pero también está la dimensión intelectual. Entonces, cuando hablamos de acceso a una vida mejor, estamos hablando de una vida integral. Y no solamente integral, dice Pablo VI, y por eso es tan como importante retomar también el término de solidario, que después va a ser un poco más enfocado hacia temas de sostenibilidad,
pero el hecho de ponerle el adjetivo al desarrollo humano de que tenga que ser solidario no solo apela a la integridad de la persona en todas sus dimensiones, sino que además apela a todas las personas. Esto es algo importantísimo porque yo no puedo hablar de desarrollo humano si no es de todos, ¿no? Si hay alguien que se queda fuera de la lógica del desarrollo humano, ya no es desarrollo humano. Entonces, esto es importante porque implica ir más allá de simplemente dar, ¿no? Los dadaísmos que tenemos hoy en día, que implica más allá de simplemente brindar oportunidades, implica preocuparte para que la persona haga un proceso personal en donde pueda apropiarse de esas oportunidades. No solo es dar oportunidades, sino hacer que las personas se apropien de esas oportunidades. Y si no si hay una persona que no puede apropiarse de esas condiciones porque no tiene procesos integrados en sus cuatro dimensiones, pues entonces no podremos hablar de un desarrollo humano integral y menos aún solidario. El término de desarrollo sostenible que conocemos que se acuña en el informe Brundtland en 1987 y que hay una preocupación también importante por hacer que este desarrollo no se quede únicamente en un plano económico o de condiciones materiales, sino porque también nos hemos dado cuenta ya para 1987, es una crítica que hace el informe Brundtland, la conocen ustedes muy bien, que es, hay personas que a lo mejor tienen condiciones económicas muy buenas, tienen estilos de vida económicamente sostenibles, etcétera, pero su dimensión psicológica, su dimensión afectiva no andan tan bien y empiezan a generar rupturas internas. Entonces, no hay un desarrollo humano si es solamente el desarrollo a nivel económico o a nivel material. Y luego tenemos el desarrollo inclusivo y sostenible propuesto por la CEPAL en la Agenda 2030, ¿no? En el 2015, en donde es uno de los objetivos del desarrollo unos objetivos del milenio que tiene que ver con cómo generar procesos de desarrollo en donde haya inclusión, que nadie se nos quede fuera, que nadie se nos quede atrás, que nadie se nos quede de lado, pero que al mismo tiempo sean sostenibles, es decir, que no impliquen más gasto de los recursos que tenemos. Y a partir de aquí surgen de todas estas reflexiones y propuestas sobre lo que es el desarrollo, pues surgen estos dos términos, que la verdad es que cuando estuvimos trabajando en el CELAM, el documento sobre desarrollo humano integral que va a salir ahora próximamente en el mes de junio, ya se los comunicaré, lo compartiremos con Centro Ajal y si se puede haremos una presentación de este documento. Pues en realidad, cuando tenemos colegas que trabajan en otras partes de América Latina y que manejan, por ejemplo, el portugués, ¿no? Gente que vive en Brasil. Y cuando en México y en las regiones hispanoparlantes proponíamos el término de sostenibilidad y su diferencia con sustentabilidad, resulta que nuestros compañeros en Brasil no podían traducirlo. Y resulta que cuando lo mandamos al CELAM, y nos pidieron una traducción al inglés, resulta que en el inglés tampoco existe esta diferenciación entre sostenibilidad y sustentabilidad. Y en un esfuerzo por tratar de hacer la traducción, pues esto es a lo más a lo que llegamos, pero se los comparto de manera muy transparente, diciéndoles, pues critiquemos estos dos conceptos porque quizás estamos multiplicando conceptos sin que haya necesidad de hacerlo. Por un lado, la sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad como este uso racional de los recursos para no comprometer los recursos de las generaciones futuras. De eso habla también el Papa Francisco en Laudato Si. Y hablamos por su parte de sustentabilidad, perdón, ahí me faltó una I entre la B y la L, sustentabilidad, ¿no? Que tiene que ver con el uso de los recursos para que ellos mismos se regeneren y podamos seguirlos usando sin que usemos más de los que ya usamos inicialmente. Entonces, en realidad, yo no sé si exista como tal esta distinción así tan clara entre sostenibilidad y sustentabilidad, al menos en otros idiomas nos dimos cuenta de que no está tan clara, pero bueno, vale la pena mencionarla porque al final también forma parte de lo que esperaríamos en una palabra como desarrollo, ¿no? Que no solamente vaya para adelante, porque a veces el desarrollo también pareciera que es algo que solamente va encaminado hacia adelante, sino que en ese camino hacia adelante fuera sostenible en el tiempo, para que no solamente fuera un consumo
tras consumo, tras consumo, tras consumo de recursos, sino que tuviéramos la capacidad de regenerar, de reutilizar estos recursos para que todas las personas, atendiendo a lo solidario, pudiéramos tener acceso a los bienes que estamos o que algunos ya tuvieron acceso más rápidamente que nosotros. En realidad, yo invitaría en esta charla a que pensáramos el desarrollo no como progreso, como a veces se le ha entendido históricamente, no es solamente progresar, o sea, no estamos desarrollándonos si vemos una mejoría de 6 meses para acá o de un año para acá. Pudiera ser, pero no necesariamente la idea de progreso va ligada a la idea de desarrollo. Hemos progresado mucho a nivel de nuevas tecnologías emergentes ahora con la inteligencia artificial y no necesariamente nos hemos desarrollado como personas con el uso de la inteligencia artificial. Más bien a veces pareciera que a mayor progreso, menor desarrollo. Entonces no caigamos en la provocación de pensar que el desarrollo tiene que ver con una especie de avance instrumental de la ciencia y de la técnica. Tampoco tiene que ver con entender que el ser humano es el único capaz de hacer uso de los recursos naturales y que por lo tanto tiene que usarlos en exceso. Esta filosofía que les comentaba antropocentrista, de pensar que el ser humano está al centro y que es el dueño y señor de los recursos y puede disponer de ellos, no nos ha ayudado, más bien nos ha llevado al punto de pensar que estamos viviendo una crisis medioambiental, a veces hasta pareciera irreversible, ¿no? O no pareciera, sino que a veces ya hay cosas que son irreversibles, sino más bien recuperar una dimensión, un humanismo integral que entienda que esta centralidad de la persona va más hacia la responsabilidad por el cuidado de otras formas de vida que hacia el uso y abuso de los recursos que tiene a su alrededor. Tampoco caigamos en la tentación de entender que el desarrollo es solamente dar condiciones económicas o dar oportunidades para que las personas puedan tener mejores condiciones económicas en sus vidas. Eso está muy bien, pero si descuido otras dimensiones de la persona, este desarrollo ya me desbalancea y ya genera otro tipo de problemas sociales importantes. Entonces, el desarrollo pasa por las condiciones económicas, por supuesto, pero no se debe de quedar ahí. Dice Pablo VI en Popular Progreso, debe de ser para todo el hombre en todas sus dimensiones y para todas las personas. Entonces, a veces también el caer en el juego de la mera economía, pues nos hace tomar partido por unos y desfavorecer a otros, o nos hace que muy pronto y muy rápido unos tengan el 80% de las riquezas en sus manos, mientras que el 80% de la población se queda sumida en condiciones de pobreza y de miseria. Implica entonces una visión más allá del crecimiento económico, implica una visión en donde se propicien los medios para que todas las personas puedan tener acceso al desarrollo íntegro de todas sus dimensiones, tanto la económica como la espiritual, la física, la psicológica, la emocional, la histórica, la afectiva, la intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es únicamente económico, sino que pasa por todas las dimensiones de la persona y hay una definición de desarrollo que me resulta rara por un lado, pero por otro lado muy bonita, que es definir el desarrollo como el momento de adultez, ¿no? Como un momento en donde el ser humano es capaz de criticar su propio proceso. Criticar no es necesariamente algo destructivo, sino implica mirar a distancia y mirar objetivamente cómo hemos ido evolucionando, cómo nos hemos ido desarrollando como personas para poder detectar áreas de nuevas oportunidades. A lo mejor crecí muy rápido en mi trabajo, a lo mejor obtuve condiciones y bienes materiales muy rápido, pero mis relaciones sociales están quebradas. O, pero mi espiritualidad, mi sentido de trascendencia se quedó atorado en algún lugar. Entonces, volver a este equilibrio implica, o más bien es entender o pasar por la crítica de nuestro propio desarrollo como personas. Y eso solamente lo podemos hacer cuando trascendemos el sentido meramente material y económico de lo que implica el desarrollo y empezamos a entender que el desarrollo es un continuum, no es un momento.
no ya nos desarrollamos, sino que siempre nos estamos desarrollando. Pero para que siempre nos estemos desarrollando, pues necesitamos entender que estamos llamados al desarrollo, que de alguna manera es un llamado, es una vocación a asumir nuestra propia responsabilidad en el desarrollo, por supuesto, y en primer lugar de nuestra persona, pero también de quienes tenemos a nuestro alrededor. Entonces, esto presupone también el entender que, pues para que yo asuma mi responsabilidad en mi propio desarrollo y no esté simplemente tendiendo la mano para que alguien me dé las cosas, pues necesitamos generar posibilidades, necesitamos a veces reclamar en justicia algo que debiera ser de todos y que de lo que alguien se ha apropiado en lo individual. Por eso Pablo VI dice, no, 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 todo acto de caridad en realidad es un acto de restitución, ¿no? Porque si entendemos que todos los bienes están a disposición de todas las personas y hay alguien que se adueña de ellos, pues entonces ahí la actitud es de denuncia, la actitud es de reclamo. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo esa parte que por principio me correspondería. Pero también presupone entender que unos van a poder reclamar más que otros y que los que tenemos oportunidad de reclamar porque tuvimos acceso a más condiciones de posibilidad, tenemos ahora la responsabilidad de pelear por los que no han tenido esas condiciones de responsabilidad, esas condiciones de desarrollo que nosotros tuvimos, ¿no? Entonces, es un sentido social, es ir más allá de tu esfera inmediata, es un llamado a voltear a ver a los otros, ¿no? En sus necesidades, en sus carencias, en sus miserias, es un voltear a ver tus propias condiciones, criticarlas y tender una mano hacia los demás. Esto es otra dimensión, esto no se logra de la noche a la mañana y esto no se logra por estudiar un programa de responsabilidad social. Esto se logra con una toma de conciencia de las cuatro dimensiones de la ecología integral. Entonces, en realidad es ir progresivamente, ¿no? En un continuum en el tiempo y no solamente en un instante o en una etapa o bueno, ahora ya concluí mi maestría y ya me desarrollé y entonces ahora ya soy una persona desarrollada, no, o sea, implica, repito, un proceso dinámico, continuo, gradual, progresivo, caminando 5 pasos adelante y retrocediendo dos a veces y así sucesivamente, para ir tratando de transitar de lo que Pablo VI dice en Populorum Progressio, que es de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Sí, sí es posible ir encontrando espacios en donde o las hay o las generamos, condiciones de vida más humanas para todos, no nada más para mí, para todos, porque a medida que vayamos abriendo camino, los que nos siguen van a ir transitando ese camino de manera un poquito menos sufrida y de manera un poquito menos accidental, ¿no? Al inicio del webinar, aprovecho, Diego y yo estábamos teniendo una plática precisamente de que a veces los obstáculos a los que nos enfrentamos, las piedras con las que nos tropezamos, pues no basta con mirar la piedra y ya no tropezarte en el camino con ella, sino que a veces hay que removerla del camino para que el que viene atrás no se vuelva a tropezar con ella. Y solamente así somos agentes transformadores. Y solamente así podemos tomar en nuestras manos la responsabilidad que implica una ecología integral y un desarrollo sostenible. Y entender que éstas no van a venir de fuera y que tampoco son responsabilidad única y exclusiva de los gobiernos en turno, sino que son responsabilidad en primera instancia de cada uno de nosotros, que en nuestra adultez criticamos nuestro propio proceso y abrimos y generamos otros procesos en otras personas. Entonces, por eso, pues bueno, sí, no es únicamente tener las condiciones, aunque tener las condiciones y las oportunidades es necesario, se trata de balancear el ser con el tener, de tener las condiciones para que me permitan ser. ¿A dónde aspiramos a ser? A ser mejores personas, a que nuestros entornos sean mejores, que nuestras familias sean mejores, que nuestras comunidades sean mejores, que nuestro país sea mejor. Pero para que sean mejor, pues necesitamos salir de las carencias que tenemos y necesitamos coimplicar y poner en el mismo nivel del ser también el tener. No hay que quitar de la cabeza el tener, no hay que quitar de la cabeza el generar las condiciones materiales y la apropiación de oportunidades necesarias, ¿no? O sea, necesitamos ser estos adultos responsables, ¿no?
que generan las condiciones de posibilidad para que a medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, vayamos procurando otro tipo de bienes. Y por eso, pues no se trata ni de vivir en la opulencia y en la abundancia, pero tampoco de elegir la escasez, ¿no? Porque la pobreza no es algo loable, es algo que hay que combatir, es algo que no permite que otras personas puedan desarrollarse adecuadamente. Un niño que va a la escuela con hambre es un niño que no va a aprender. Oye, pero va a la escuela, sí, pero no va a aprender, porque primero no tiene satisfecha su necesidad material de alimentación. Entonces, no hay que dejar de lado la parte material, económica, ¿no? Yo creo que es muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces no podemos quedarnos con un concepto de desarrollo ni humano, ni integral, ni solidario, ni sostenible, cuando solamente estoy pensando en cómo generar ganancias o en cómo generar mejores niveles de vida o en cómo generar mejores salarios. Eso es importante, hay que hacerlo, pero es el primer paso, el camino es infinito. Necesitamos llegar a generar otro tipo de condiciones que apelan a estas dimensiones de la persona humana y que nos hacen vivir libres de precariedad, libres de insuficiencia. Pero ojo, porque también tan importante es paliar el hambre de las personas como protegerlos de el virus de las ideologías que tenemos hoy en día reinantes, ¿no? A veces, por la precariedad de las condiciones en que muchas personas viven, se vuelven presa fácil de inoculaciones ideológicas o de otro tipo que no les permiten ver ni desarrollar otra de sus dimensiones, que es la intelectual, por ejemplo, ¿no? O que es la psicológica, por ejemplo. Entonces, una persona oprimida porque tiene hambre y necesita oprimirse para que le den de comer, eso no es desarrollo, ¿no? Entonces, tan importante es liberar de las condiciones materiales como liberar de las condiciones intelectuales, espirituales y psicológicas. Bueno, me regreso tantito. Eh, y solamente cuando logramos liberarnos y liberar a otros de estas condiciones que sumen a unos en esta abundancia y a otros en una miseria cada vez más grande, solamente cuando logramos entender que para que alguien salga de estas condiciones necesitamos apelar a un desarrollo humano, integral, solidario y sostenible, pues podemos recuperar un rostro más humano, podemos recuperar un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo donde poco a poco vayamos reconociéndonos cada uno en el valor que tenemos. Entonces, bueno, pues a modo de conclusión y para cerrar, y si hubiera algún diálogo para poderlo sostener después, con mucho gusto, yo diría quedémonos con estas cuatro ideas. La primera tiene que ver con que estamos llamados, siempre hemos estado, pero yo diría que hoy más que nunca, estamos llamados a una conversión ecológica integral. La ecología integral no es una materia, no es un título, es una conversión también. Igual que el desarrollo humano es un progreso, no es un continuum en la historia, no es un momento específico. La ecología integral tampoco es un algo en específico que haciendo A, B y C vamos a tener una ecología integral. Es una constante conversión de nosotros mismos en nuestras interacciones con una trascendencia, con nosotros mismos, con los demás y con la casa común. Por eso el Papa Francisco va dando ejemplos en Laudato Si de cómo es posible ir convirtiéndonos, ¿no? Y a veces te conviertes y regresas otra vez, y a veces cambias, etcétera. Hay veces que funciona y hay veces que no. Em, pero por ejemplo habla de modos más sobrios de vivir, ¿no? A lo mejor no necesitamos tanto revisar nuestros modos de consumo, revisar por qué consumimos lo que consumimos, revisar si podemos llegar a si podemos no llegar, sino si podemos asumir un estilo más sobrio para lograr nuestra felicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces también entendernos que podemos y debemos estar en constante conversión, en constante tránsito,
por lo menos no nos paraliza, ¿no? O sea, no nos sucumbe ante la idea de decir, no, eso va a ser imposible, la ecología integral nunca va a ser plena, sino más bien cuando sabemos que es algo dinámico, nos ponemos en camino, ¿no? Sabiendo que a lo mejor fallamos, sabiendo que un día lo logramos, sabiendo que otro día no, sabiendo que a veces hicimos cosas sin pensar, sabiendo que estamos en camino, ¿no? Estamos en esa búsqueda. Esa es la parte importante, sabernos siempre y constantemente en búsqueda. ¿Por qué? Pues porque entendemos que, lo que nos pasa a nivel humano y a nivel social, en realidad también está interconectado con un problema en nuestra casa, como en el lugar que habitamos. Así como no queremos que nuestra casa se descomponga, y si algo se descompone lo reparamos y la limpiamos y la cuidamos y la pintamos y etcétera, pues así también habría que hacer con el entorno, con el medio ambiente que habitamos, porque definitivamente, al igual que nosotros, no es finito y un día se nos va a acabar. Para ello, pues implica esta conversión, también implica reconocer y albergar que estas formas de vida son un don para nosotros. ¿Por qué? Pues no solamente porque nos dan de comer, no solamente porque nos permiten respirar, no solamente porque nos permiten saciar nuestra sed, sino porque al igual que nosotros somos o fuimos creados de manera gratuita y gratuitamente estamos llamados a una conversión ecológica integral y a un desarrollo humano integral, solidario y sostenible, ¿no? Eh, y esto, pues, no se traduce de otra manera que una recuperación de al menos estas dimensiones que les comenté: creatural, relacional, de respectividad y con nosotros mismos, bajo el entendido de que no hay una sola cosa que esté aislada del resto de las demás. Y nosotros como personas tampoco estamos aislados del resto de lo que le ocurre a otras personas en otras latitudes. Por eso estamos llamados a generar estas condiciones y por eso estamos llamados, por nuestra natural sociabilidad, estamos llamados a interconectarnos unos con otros. Bueno, pues eso es un poco lo que yo quería compartir, ¿no? Decirles que la ecología integral no es, aunque suene de moda, no es un término de moda, sino que pues implica este ejercicio de velar por nuestro propio desarrollo, pero también de velar por el desarrollo del lugar en donde estamos y de las personas que tenemos a nuestro. Esa es nuestra obligación como personas y a eso estamos llamados. Y ojalá que nos dejemos interpelar, como diría el Papa Francisco, por el grito de la tierra, que no es otro sino el grito de los pobres. Pues yo con esto termino. Diego, te regreso la palabra. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias. Si hay algún comentario, con mucho gusto. Gracias por sus reflexiones de antemano. Dejo de compartir la pantalla. Pues muchísimas gracias, doctora. Vaya presentación, vaya ilustración que nos ha dejado y pues este momentito, pues también quisiera dar la oportunidad, si alguien tiene algunas dudas, este, alguna pregunta que quiera compartir, pues tenemos un tiempo para eso. Digo, por el horario, yo creo que vamos a dar la posibilidad de una o dos preguntas y si no, ya cerramos. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo sí me quedaba con una pregunta. Y es, eh, bueno, en primera, pues un comentario, ¿no? Fascinante toda la presentación, un montón de contenido, mucho que reflexionar. De hecho, hasta con ganas de volverlo a ver, ¿no? En la transmisión, en la grabación, para ir un poquito más detenido, porque sí hay varios conceptos que hay que ir como meditando. Pero en principio me generaba la duda del tema que qué papel juega la parte de como de la seguridad humana o este deseo de búsqueda de bienestar. Sentía como que estaba un poquito chocando con la parte del desarrollo, porque en la búsqueda de seguridad humana o el bienestar, como que pareciera que nos detenemos o nos detenemos en el tema de tal vez el concepto que tenemos de bienestar, ¿no? Que a veces lo enfocamos como la parte económica. Yo por tener una buena economía, entonces ya me siento bien porque tengo la seguridad de obtener todo lo que quiero comprándolo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué papel juega? ¿Es un enemigo? ¿Es un amigo? O cómo lo vería usted, doctora?
Gracias, Diego. Muy, muy interesante la relación que haces con el bienestar humano. Em, y digo muy interesante porque mientras te escuchaba, estaba recordando un paralelismo con el bienestar humano, que es la idea del buen vivir, ¿no? Ujú, El buen vivir que, bueno, puede ser entendido en su versión más clásica con la filosofía griega o puede ser entendido como actualmente muchas de nuestras comunidades indígenas lo están entendiendo, en donde el buen vivir no es el acceso a cosas que me provoquen placer o que me permitan esto que tú decías, seguridad para dormir esta noche, seguridad para tener que comer hoy y mañana, seguridad para adquirir un vehículo, seguridad para irme de vacaciones, seguridad para, etcétera, sino que más bien, como fue entendido en los filósofos de la Grecia antigua y como es entendido en nuestras comunidades, en algunas de nuestras comunidades indígenas hoy, es en un sentido de interconexión con otras formas de vida y con otras formas de realidad. El buen vivir hoy implica la ecología, pero no como ecología, sino como parte de ese medio ambiente sin el cual nosotros, yo como persona, no me puedo entender. Pero también implica el estar bien con mi comunidad, porque al final del día no hay una concepción de una persona aislada, sino que o vivimos en comunidad o no vivimos, ¿no? O somos en comunidad o no somos. A ese grado llega el concepto del buen vivir hoy. Y por eso el cuidado, por eso se da más, o nuestras comunidades son más proclives a la conexión con la madre tierra, ¿no? A la ujú, conexión con la casa común, porque entienden que no solamente es fuente de bienestar, sino fuente de existencia pura, ¿no? O sea, si no hay madre tierra, no existimos, ¿no? Tampoco. Eh, entonces, más bien creo que nuestro error está en pensar que el bienestar va implicado necesariamente con solo el poderío económico y la seguridad material para vivir una buena vida, pero yo cuestionaría si es una buena vida o solamente es una vida placentera, ¿no? mm, El concepto de bienestar habría que revisarlo, cómo estamos entendiendo el concepto de bienestar, ¿no? ujú. Bueno, no te contesté, pero es simplemente ahí una reflexión. Pero Gracias. bueno, sí, sí está como muy interesante justo, ¿no? Porque sí me ponía ahí como en duda, justo, y que veía que definitivamente necesitamos esta constante conversión hacia la ecología integral y a veces implicaría romper contra tal vez esos esquemas. Claro. Ok, pues muy bien, muchas gracias. Gracias. No sé si existiera alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer. Ahí hay aplausos. Gracias, Lucy. Bueno, pues si no hay más por compartir, me gustaría, a nombre de Centro Ajal y de la doctora Sofía, poder entregar pues esta constancia, ¿no? Por tu participación en haber impartido el webinar Ajal en línea, Ecología Integral y Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias, doctora, por tu excelente presentación y pues, por todo el material que va a seguir disponible justamente en las redes sociales para que también pues, los que quieran pues, puedan dar una doble estudiada y pues que también se quede como permanente para tenerlo nosotros en la conciencia de que definitivamente hay trabajo por hacer, ¿no? Eso, sobre todo. Pues entonces, pues un agradecimiento muy especial por tu excelente docencia. A la maestra Elizabeth de los Ríos Uriarte, por parte del Centro Car. Muchísimas gracias. Y yo voy a dejar también en el chat, voy a dejar información también por si alguien más quisiera conocer un poquito más de lo que serían nuestros cursos que se van a estar impartiendo en línea. Nada más permítanme. Porque vamos a tener también una serie de talleres que se van a impartir ahora en verano. Entonces se los dejo ahí
pegados en el chat. Y también, pues, los invitamos por si alguien quiere participar en promociones de becas y así, poder un giveaway para poder darles algunos descuentos, ¿no? Que a continuación también lo estoy dejando ahí en el chat. Bueno, pues damos por finalizado entonces este evento organizado por Centro Ajal, Educación para el Desarrollo Sostenible, agradeciendo nuevamente a la doctora Elizabeth por su gran contenido y también damos muchísimas gracias a todas las personas que participaron en este día. Pues hagamos una educación para todos y para todas, ¿no? Una educación integral. Feliz día a cada uno de ustedes y que pues igual sigan teniendo una bendecida semana. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.